Durante los 40 años de reposo, luego que hubieran sido librados de Jabín, rey de Canaán, los hebreos volvieron una vez más a caer en la idolatría, adorando dioses ajenos, tales como los Baales, Acera, entre otros. Y Jehová los entregó en manos de los madianitas, y por 7 años los oprimieron con mano fuerte, tanto así, que acabaron con sus cosechas, y los hacían huir y habitar en cuevas. Entonces, Jehová escuchó el clamor de su pueblo. Y envió a un ángel, a llamar a un hombre llamado Gedeón, hijo de Joás, descendiente de Abiezer de la tribu de Manasés, que habitaban en una ciudad, llamada Ofra, la cual se cree que pudo haber estado ubicada no muy al norte de Siquem. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no fue ningún profeta conocido, y al igual que el resto de la gente, temía a los madianitas, e igual se ocultaba durante los días de acecho. Pero eso cambió, el día que el ángel de Jehová se le apareció sentado debajo de un árbol, mientras él sacudía el trigo. Le alabó por su fuerza y valentía. Gedeón, lejos de caer de rodillas, en carácter de sumisión, lo que hizo fue proferir reclamos por todo lo que estaba sufriendo su gente a causa de los madianitas, pero el ángel de Jehová le dijo que por eso estaba ahí. Era la hora de que a través de su persona, Jehová librara al pueblo de Israel. Gedeón era un tipo muy desconfiado, y le pidió una señal, la cual consistía en aceptar una ofrenda. Gedeón preparó carne de cabrito, panes sin levadura, y una sopa, y se la llevó hasta el árbol donde reposaba el ángel de Jehová. Una vez allí, el ángel le pidió a Gedeón que colocara todo sobre una roca, incluso vertiera la sopa sobre la roca, y luego, ésta se prendió en llamas, y consumió todo. Esa misma noche, recibió instrucciones por parte de Jehová. Primero había que limpiar la casa de su padre, ya que Joás, al igual que muchos, se había hecho imágenes de Baal y de Acera. Gedeón recibe instrucciones precisas, para derribar el altar de su padre, lo cual hizo con la ayuda de 10 de sus siervos. Pero no lo hizo de día por temor a su padre y a su familia, sino que actuó de noche. A la mañana siguiente, mucha gente vio el altar de Baal y de Acera derribados, y no muy lejos vieron el altar construido cerca de la casa de Joás, que todavía humeaba con los restos de un animal sacrificado. Desde luego, la familia observó que faltaba el segundo toro del hato. No fueron muy lejos para deducir quién había hecho esta abominación, y de una vez pidieron la cabeza de Gedeón a su padre. Saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Desde ese día, a Gedeón se le conoció también con el nombre de Jerobbaal, que significa, el que contiende con Baal. Entonces Gedeón fue reconocido como un varón de Dios, e hizo la convocatoria, para pelear en contra de los madianitas y los abiezeritas. Y fueron convocados todos los de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. Habiendo reunido unos 32,000 hombres, acamparon, y esperaron el momento indicado por Jehová. Pero Gedeón, aún quería más prueba de parte de Dios, para estar seguro de atacar a los madianitas. Una de las pruebas consistía en que un vellón sería colocado en un terreno donde se trilla el trigo. Un vellón es el cuero de un cordero con su lana, pues, este sería extendido toda una noche, y al amanecer, este tendría que estar totalmente empapado por el rocío, pero la tierra debía quedar seca. Y así sucedió. Gedeón, al amanecer, tomó el vellón y lo exprimió, y salió tanta agua que llenó un tazón. La otra prueba consistía en el mismo procedimiento, solo que esta vez sería la tierra la que se humedecería, y el vellón debería permanecer seco, y así sucedió. Luego de estas cosas, partieron, y acamparon no muy lejos de donde estaban los madianitas, y siguieron aguardando, pero estando ahí, sucede algo muy curioso. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo,
es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Jehová pensaba que 32,000 hombres eran demasiado para combatir a los madianitas. 32,000 contra 135,000 eran demasiado. Para cualquier humano sería una locura, pero para Dios es lo contrario. Resulta que Jehová quería dejar bien en claro que la gloria le pertenecía, y para que la gente no se vanagloriara de sí mismo, tenía que ponerlo más difícil, y hasta casi imposible, de manera que la gente dijera, solo Dios pudo haberlo hecho. Jehová sabía que entre esos 32,000 hombres había quienes no querían estar allí. Por eso dio instrucciones a Gedeón para que les propusiera que el que se quería retirar antes de atacar podría hacerlo con toda libertad, sin ninguna retaliación. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. La manera como ha sido traducido este contexto a nuestro idioma no es tan preciso. Analicemos la expresión, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Estas palabras dan la impresión de que Gedeón y su gente se encontraban en los montes de Galaad, pero, como todos sabemos, Galaad está del otro lado del Jordán, y para ese momento, Gedeón y su ejército se encontraba al sur del valle de Jezreel, donde acampaban los madianitas. Jezreel está del lado occidental del río Jordán, mientras que los montes de Galaad se encuentran del lado opuesto. Lo que realmente quiere decir este contexto, en el idioma original hebreo, es que los que se sintieran atemorizados de alguna manera, se devolvieran a las tierras de Galaad, palabras que utilizó Gedeón para hablarles a la mayoría de sus hermanos de Manasés Oriental, quienes habían descendido para darle su apoyo, como queriendo decir, devuélvanse hacia los montes de Galaad. De los 32,000 guerreros, solo quedaron 10,000, pero todavía esa cifra le pareció mucho a Jehová. Entonces planificó otra idea. Esta consistía en llevar a la tropa hasta un río para que tomaran de sus aguas. Aquel que doblara sus rodillas para tomar el agua, sería despachado por Jehová, pero aquel que tomara el agua en sus manos, sin doblar sus rodillas, y tomara del agua de sus manos, este sería elegido por Jehová para ir a la batalla. Pues el resultado fue el siguiente, solo 300 hombres fueron precavidos a la hora de tomar el agua. Y estos fueron los que Dios escogió para ir al frente. Teniendo ya lista la gente, Gedeón les entregó trompetas, al estilo de Jericó. Esa noche, Dios le daría una prueba más a Gedeón, y le pidió que bajara solo al campamento de los madianitas para husmear, pero, que si sentía algún temor de ir solo, entonces, se llevara consigo a su siervo Fura. Tal parece que sí, le dio miedo, porque se llevó a su criado, y cuando llegaron hasta donde estaban acostados los guardias, estos no se imaginaban nada sobre los 300 hombres que le acechaban, pero surgió una conversación entre dos guardias, en la que uno le comentaba al otro sobre un extraño sueño, en la que un pan de cereal rodaba cuesta abajo hasta su campamento, y que su fuerza era tanta que derribó su tienda. Entonces su compañero le dijo, esa es la espada de Gedeón, varón de Dios, y Dios nos ha entregado en sus manos. Gedeón estaba escuchando, y por supuesto que ya no necesitaba más pruebas, Dios entregaría a los madianitas en sus manos. Y corrió y subió hasta el campamento de los 300, y los dividió en 3 escuadrones. Tomó un escuadrón de 100 hombres, y bajó hasta el campamento de los madianitas, y le dijo que hicieran lo mismo que él haría, tocar sus bocinas, y gritar por Jehová y por Gedeón. Ellos llevaban antorchas ocultas en unos cántaros, para que la llama no llamara la atención mientras descendían. Y cuando Gedeón y su escuadrón llegó al extremo del campamento, rompieron los cántaros, y tomaron sus antorchas e hicieron la señal. Y comenzaron a tocar sus trompetas y a gritar por Jehová y por Gedeón, tanto los de abajo como los de arriba. Y comenzaron a rodear al campamento con sus gritos y el sonido de las trompetas. Tanto fue, que los madianitas se levantaron todos como locos, y comenzaron a desenvainar sus espadas contra ellos mismos. Los que no murieron allí, huyeron hacia los vados del Jordán,
para intentar cruzarlo, hacia sus tierras al oriente. Pero Gedeón ya había mandado mensajeros a los de Efraín para que le tendieran emboscada en los vados, quizás con la misma gente que despachó de entre lo que habían abandonado las tropas. Y allí fueron capturados por los de Efraín, los dos príncipes de Madián, Ored y Zeeb, y fueron muertos. Y muchos de los madianitas lograron cruzar el río, pero fueron perseguidos y alcanzados del lado oriental del río Jordán, cuando intentaban escapar a sus tierras. Luego los de Efraín regresaron del otro lado del río, trayendo consigo solo las cabezas de los príncipes derrotados, y se los entregaron a Gedeón. Pero la gente de Efraín estaba enojada con Gedeón, por no haberlos convocado a la batalla desde un principio. Estaban muy enojados. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Gedeón, con sabias palabras se defiende, y le dice a Efraín, que aunque ellos no fueron convocados desde el principio, hicieron más que todos ellos. De esta batalla en el valle de Jezreel, si la analizamos bien, observamos que todos los caídos de los madianitas fueron porque ellos mismos se mataron entre sí, ya que Dios los trastornó con el sonido de las trompetas. De los 300 de Gedeón, no murieron ninguno, por el mismo hecho de que nunca los enfrentaron. He ahí la expresión de Gedeón, ante la gente de Efraín: yo no he hecho nada, delante de lo que tú has hecho. Gedeón aún continuaba buscando a los reyes de Madián, a Seba y Salmuna, y con sus 300 hombres, cruzó el Jordán para perseguirlos. Era una larga travesía, y al pasar por Sucot, pidieron agua y alimento. Pero la respuesta por parte de los ancianos fue una negativa, ya que aún no habían atrapado a Seba y Salmuna. Pero Gedeón los sentenció: cuando los haya atrapado vendré, y revolcaré vuestras carnes con los espinos y abrojos del desierto. Siguió su camino hacia Peniel, e hizo lo mismo que en Sucot, pidió alimentos para su tropa cansada, pero al igual que los de Sucot, se la negaron. Y también fueron sentenciados por Gedeón. Luego de estas cosas, por fin Gedeón dio con los reyes enemigos, y estos estaban acompañados por 15,000 hombres, de los 135,000 que habían tenido, pero que habían caído. Gedeón los atacó estando desprevenidos, y capturó a Seba y a Salmuna, y mató al resto de sus hombres, y esta vez, sí, pelearon a filo de espada. Luego se trajo prisioneros a los dos reyes, y pasó por Sucot, y se enfrentó a los 77 ancianos, y a la gente que se había burlado de él y lo habían humillado. A los ancianos los mató y revolcó con los abrojos y los espinos que habían traído del desierto, tal y como se los había predicho. Luego subió hasta Peniel, derribó la torre de la ciudad, y mataron a su gente a filo de espada, en castigo por haberle negado la comida a su tropa de 300 hombres, siendo sus propios hermanos de la tribu de Gad. Ya habiendo cumplido sus promesas, ya los reyes de Madián no le servían para nada, y decidió matarlos, pero antes les hizo una extraña pregunta. Luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Luego de finalizado el interrogatorio, encomendó a su hijo mayor, Jiter, para que los matara, pero éste se negó, puesto que era muy chico. Pero Seba y Salmuna le dijeron a Gedeón: levántate tú, ya que como tu hijo es varón tal es su valentía. ¿Qué quisieron dar a entender con estas palabras? Sabemos que Jiter no tuvo la valentía suficiente, y estos dos compararon su valentía con el hecho de ser varón. Entonces, ¿qué quisieron decir? Podemos presumir que Seba y Salmuna antes de morir, quisieron humillar a Gedeón, dejando en claro que su hijo era de sexo débil. Esto debió haberle dado duro en su orgullo, y de un zarpazo los mató, pero la Biblia deja bien en claro, en Jueces 8:20, que Jiter simplemente no los mató por temor, ya que aún era muy muchacho. Dice la Biblia que Gedeón, con todos los despojos, logró reunir para sí 1,700 siclos de oro.
Esto sería aproximadamente 19 kilos en oro puro. Y con ellos construyó un efod, o un vestido sacerdotal, e hizo que lo guardaran en su casa en Ofra. Pero esto más bien, lejos de traerle alegría, le causó muchos tropiezos, ya que, este vestido, fue objeto de codicia por el pueblo. Luego Gedeón vivió en paz por 40 años.